Listo, Lu, ya está grabado. Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta clase de esta formación en conciencia postural. Vamos a arrancar con esta clase que se trata sobre biomecánica abdominal. Voy a abrir la presentación y les voy a ir contando un poquito cómo vamos a trabajar esta clase, de qué se trata, y vamos a arrancar. Bueno, esta es una de mis clases favoritas. Me parece que es una de las más importantes dentro de lo que hacen a un trabajo de conciencia postural, porque justamente vamos a abordar toda la temática de la biomecánica abdominal, que es sumamente importante para la postura. Es importante porque hacen al equilibrio postural, sobre todo en lo que hace a la parte anterior y posterior del cuerpo, y de ese equilibrio depende en gran medida nuestra postura. Cuando veíamos en la primera clase, cuando hablábamos de qué es la postura, y veíamos esas especies de distorsiones posturales que se generan en el cuerpo, estaban dadas algunas de esas distorsiones justamente por una mala gestión de los abdominales. Entonces, entender el trabajo abdominal y la importancia que esto tiene en la postura es lo que va a terminar de alguna manera de cerrar esta primera etapa de la formación en conciencia postural. Sobre todo entendiendo desde la biomecánica, o sea, desde el funcionamiento, desde todo lo que hace a esta gestión abdominal, y entender todos los porqués y todos los interrogantes que planteamos a partir de esta gestión abdominal. Entonces, vamos a empezar justamente con estos interrogantes. A la hora de hacer un trabajo abdominal, es importante entender cada uno de estos interrogantes. Primero, no exactamente en este orden, pero son los interrogantes que nos vamos a plantear a la hora de tener enfrente a una persona. ¿Qué queremos trabajarle? ¿Qué tenemos que mejorar en esa persona? ¿A quién tenemos enfrente? Porque no es lo mismo hacer un trabajo con una persona que es totalmente sedentaria, a una que tiene una actividad de gimnasio mediana, a un atleta o a un deportista de élite. Entonces, es importante entender bien a quién tenemos enfrente. ¿Por qué quiero hacer tal o cual trabajo? También me va a ayudar a entender qué tipo de trabajo voy a realizar, el para qué lo quiero hacer, qué quiero lograr al hacer un trabajo de abdominales, que es lo mismo. Vamos a tomar en cuenta si es una persona de una edad o de otra edad, qué tipo de trabajo cotidiano hace, y si tiene algún tipo de entrenamiento previo. Y una vez que reconocemos todos estos interrogantes, recién vamos a poder definir el cómo vamos a abordar este trabajo. Si bien esta presentación y esta formación está enfocada a la salud, al bienestar, a la reorganización postural, porque lo que estamos haciendo es tratar de devolver el bienestar a los agentes de salud, vamos a hacer un pequeño reconocimiento de los distintos tipos de gestión del trabajo abdominal que podemos hacer, porque si bien no va a ser nuestra tarea y función específica, sí vamos a poder abordar desde las recomendaciones que les vamos a hacer a la hora de que esta persona encare un trabajo en un gimnasio
o en una actividad física para la mejora de su calidad de vida por fuera del trabajo que nosotros vamos a hacer, y ahí van a ir remitidas nuestras sugerencias y recomendaciones. Bueno, y acá elegí una serie de imágenes donde se ven las distintas formas de abordar el trabajo abdominal. Y vuelvo a referirme a los interrogantes que habíamos preparado en la plaquita anterior. Y por eso decimos que lo más importante antes de encarar este tipo de trabajo es poder estudiar a qué individuos les vamos a dar la tarea, con qué necesidades vamos a indicarles los abdominales y cuáles son los propósitos a través de los cuales vamos a dirigir esta actividad abdominal. Como les decía recién, no es lo mismo que nosotros encaremos un trabajo abdominal para la reestructuración postural a que lo encaremos para una persona que es atleta o que tenga algún deporte de competición. Entender específicamente todo esto nos va a ayudar a decidir sobre la utilización de los ejercicios que van a ser más adecuados para las necesidades específicas que esa persona tenga. Como por ejemplo, un ejemplo sobre algo que veo con mucha frecuencia, sobre todo en redes. Me sirve muy poco trabajar 1 minuto de plancha en una persona adulto mayor, porque en realidad no es prácticamente nada específico para la actividad que esta persona tiene que trabajar. Entonces, al tener una idea general del tipo de gestión que yo tengo que trabajar y tener una idea de quién tengo enfrente y con qué objetivos voy a hacer el trabajo que voy a encarar, es lo más importante para poder realmente hacer un trabajo que sea eficiente y que sea oportuno para estas necesidades que queremos cubrir. Entonces, la aplicación de los abdominales van a estar siempre dirigidas a la persona que tengo enfrente. Por ejemplo, acá he puesto una imagen de una gimnasta de altísima competición que tiene un tipo de trabajo abdominal que sin duda no le vamos a dar a mi vecina Rosa, ni tampoco le voy a dar a Juanita, que está haciendo un trabajo en, de pronto, esterilización en el Hospital Centro de Salud, porque no es eficiente, no es efectivo para el tipo de trabajo que ella necesita hacer y para lo cual tiene que reorganizar y reestructurar su trabajo abdominal. Y por supuesto, encarar este tipo de trabajo en una persona que no está preparada para hacerlo, la va a llevar seguramente a tener dolencias e incluso lesiones. Los abdominales y los flexores de cadera están casi siempre relacionados y comprometidos en diversos ejercicios que son puestos en práctica con una vaga y errónea interpretación sobre su acción biomecánica. Y eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. La mayoría de los ejercicios abdominales que estamos trabajando en estas imágenes son poco específicos para un trabajo abdominal específico, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de trabajo abdominal tiene una altísima implicancia de los flexores de cadera e incluso en mucha mayor medida que la especificidad que necesitamos a la hora de hacer abdominales. Por eso es que es muy importante entender esta biomecánica, qué ejercicios se conectan y bajo qué tipo de acciones. Estos abdominales tradicionales que solemos trabajar, como ser los que llamamos bolita o los que llamamos escuadra, que acá tenemos todas estas variantes, tienen una alta especificidad de trabajo de flexores de cadera, específicamente el músculo psoas, que ya lo hemos abordado bastante cuando hemos trabajado la biomecánica de la respiración.
Y entendemos que el psoas es un músculo que va de la parte anterior del muslo a la parte posterior del tronco, atravesando la zona lumbar e insertándose en todas las vértebras lumbares y las dos últimas vértebras dorsales. Hacer este tipo de trabajo tiene una alta implicancia de ese músculo psoas. Y si yo no tengo una buena estabilización por parte de otros músculos, seguramente ese músculo psoas me va a generar una tracción muy grande a nivel lumbar. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales mucha gente nos dice que hacer abdominales le genera dolor lumbar. Otro de los malestares muy grandes que tenemos a la hora de hacer abdominales es en la zona cervical. Y esto se debe a que también hay una conexión a través de toda la cadena posterior. Y acá, por ejemplo, en este ejercicio, estamos haciendo un soporte al peso de nuestra cabeza, pero en los otros no. Y de acuerdo a cómo posicionamos la cabeza, aumenta el rango de movimiento de la cabeza con una palanca larga que hace que haya un gran peso de este segmento corporal. Por lo tanto, se sobrecarga el cuello porque es quien está en realidad cargando el peso de la cabeza. Entonces, para evitar estos dos ejemplos simples entre tantos que se pueden evaluar a la hora de un trabajo abdominal, tenemos que entender eso. Primero los interrogantes que hemos planteado en la primera placa, después estudiar a qué individuos, con qué necesidades, cuáles son los propósitos, y elegir de manera adecuada el trabajo abdominal que vamos a realizar, y también la implicancia específica de abdominales y flexores de cadera y cuál sería el equilibrio ideal para poder trabajar más específicamente en lo que queremos abordar. Entonces, si analizamos la participación de estos músculos en diferentes acciones, como las que les había mostrado anteriormente o como las que tenemos en estas imágenes, vamos a poder ponernos un objetivo de tener parámetros claros y sustentables de la actividad real que queremos concretar a la hora de hacer estos abdominales. Y vamos a empezar a trabajar sobre nuestro músculo estrella. Me gusta decirle músculo estrella porque es el que mayor participación y para mí es el protagonista de este tipo de trabajo que necesitamos realizar para definir una buena gestión de nuestro trabajo abdominal siempre a la hora de este trabajo postural. El transverso del abdomen es un músculo profundo, el más profundo de los abdominales, de todo el conjunto de los abdominales. Es para mí el más importante, por eso digo que es nuestro protagonista o nuestra estrella. Y vamos a analizar un poquito la parte anatómica. Este músculo transverso se origina en las vértebras lumbares y sus fibras actúan en sentido anterior por la cresta ilíaca hacia la zona abdominal como si de un cinturón se tratara. Por lo tanto, tendrá importantes funciones a nivel lumbar y a nivel abdominal. Esto es lo que hace a nuestra faja protectora postural. Este transverso es el que se activa y cuando se activa el transverso arrastra en esta activación a los otros músculos que hacen que se conecte todo mi cinturón protector de mi postura. Tapiza toda la cara interna del abdomen, entre las costillas y la pelvis, y sus fibras van en dirección transversal al eje del cuerpo, de ahí su nombre, transverso del abdomen, como si de un cinturón se tratara. Trabajar una buena activación del transverso activa este cinturón, y este cinturón o faja es el protector fundamental de nuestra postura, sobre todo
protector de nuestra zona lumbar. En la parte superior, o sea, por arriba, se inserta en los cartílagos de las costillas, desde la séptima a la novena, y en las costillas propiamente dichas, desde la 10 a la 12. Por detrás, llega a los laterales de las vértebras lumbares. Y por último, su parte inferior se inserta en la pelvis. Tiene una parte que es más carnosa en los laterales. Por eso, a la hora de tomar como referencia este músculo, lo ubicamos siempre a los lados del cuerpo, entre las costillas y la cadera, a la altura de la cintura. Ahí es donde podemos llegar a palpar el transverso del abdomen. Y es más fibroso en la parte anterior, en su inserción central, en la línea alba, que es donde se va a conectar o correlacionar, o más bien coactivar en conjunto con los rectos abdominales. Esa parte más carnosa de los laterales, que es donde logramos palpar a la altura de la cintura, es la parte que podemos llegar a ser consciente, porque al palpar se hace visible, se hace tangible, se hace más identificable y se inserta por delante a lo largo de toda la línea alba. Vamos a ver algunas de las funciones del transverso y vamos a entender de esta manera por qué es tan importante a nivel postural, por qué decimos que es nuestro músculo estrella o por qué decimos que es el músculo más importante de esta función postural. El transverso abdominal forma parte importante del núcleo central, lo que comúnmente y muy difundido está el nombre de core. Ese es el núcleo central de nuestro cuerpo. Este es el más importante del complejo core. Y es, por supuesto, importante para mantener una postura correcta. Y vamos a ir viendo y analizando poco a poco por qué decimos que es el más importante para una postura correcta. Vamos a decir también que entre las funciones del transverso está su participación en el control de la presión intraabdominal. Cuando lo busquen en las redes, esto lo van a encontrar con sus siglas PIA, de presión intraabdominal. Junto con el resto del centro o con el resto del complejo core, sobre todo el suelo pélvico y el diafragma. Todo ese complejo del core, que ya se los había mencionado antes cuando habíamos hecho la parte de biomecánica de la respiración, porque esto tiene mucho que ver, son áreas que se trabajan en conjunto y son indisociables. Habíamos visto que por arriba estaba el diafragma, por debajo el suelo pélvico, piso pélvico o periné. Por los laterales se encontraba el transverso, por detrás teníamos cuadrado lumbar, multifidus y por delante teníamos los rectos del abdomen, y también se sumaban a este conjunto los oblicuos, los oblicuos mayor y menor, o interno y externo. Otra de las funciones del transverso también es la de dar soporte a las vísceras abdominales, por lo que decimos que actúa como una faja o corsé natural. Y acá viene una de las más importantes funciones para mí del transverso, y es la de ser soporte de las vísceras abdominales. Cuando no hay una buena gestión de esta presión intraabdominal, esta faja o corsé natural pierde tensión, pierde tono, y lo que se produce es una distensión de toda esta pared y una falta de contención de estas vísceras abdominales,
que al ganar terreno o al ganar en esta lucha de poder entre el soporte que tiene que hacer, la pared abdominal, al comportarse como un corsé o faja, y el peso de los órganos internos, cuesta mucho revertir cuando ganan los órganos internos o pierde la tensión el abdomen. Entonces, esta función de soporte de las vísceras abdominales es sumamente importante, porque además de perder ese tono y ganar en la lucha de poder las vísceras, generando un abombamiento abdominal que me tracciona la postura hacia adelante, lo que genera una sobrecarga mayor aún en la zona lumbar. El transverso del abdomen también tiene un papel muy importante en la estabilidad lumbopélvica, y el motivo es ese que les acabo de mencionar. Al perder tensión la pared abdominal anterior y ganar terreno las vísceras abdominales, venciendo la fuerza que debería ser la pared abdominal para sujetarme las vísceras en su lugar, se me desestructura la postura, porque fíjense ustedes que hay un abombamiento en la zona abdominal con una tracción importante de la zona lumbopélvica, con una anteversión lumbopélvica y una importante activación o hiperactivación de la zona lumbar, con lo que podríamos decir que estaría sobrecargada la zona lumbar. Ya habíamos visto un poquito en la clase anterior, cuando habíamos hablado de la biomecánica respiratoria. Pero acá decimos que una de las funciones del transverso es la de ser un músculo exhalatorio. Es decir, el transverso del abdomen participa en la expulsión forzada del aire, o sea, cuando yo exhalo por completo y fuerzo esa exhalación, estoy activando el transverso. Cuando toso involuntariamente, estoy activando el transverso, también en los estornudos y también en la micción y la defecación. Se activa, o más bien se deberían activar, que esto naturalmente debería salir, pero a veces no sucede y por eso se lo puede entrenar también, en los pujos durante el parto. Todas estas acciones, fíjense que son sumamente importantes, pero hay que reeducar. Actualmente hay que reeducar todo esto. A mí me llamó mucho la atención ver cómo no sé en qué momento perdimos todas estas acciones que son funciones naturales del transverso y que después, no sé todavía por qué motivo, las vamos cambiando. Cuando un bebé nace, tiene una respiración natural y una respiración eficiente. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa eficiencia. Y después nos damos cuenta que hemos perdido definitivamente esa eficiencia. Entonces hay que volver a entrenar las funciones del transverso para que vuelvan a cumplir sus funciones específicas, y con eso nos evitaríamos un montón de complicaciones, sobre todo a nivel postural, dada la importancia que tiene en estas funciones que estamos hablando. Como por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar de qué manera tosen, van a ver que una gran mayoría de personas, si analizamos a varias personas, hemos perdido la gestión normal de la tos, que es activar el transverso a la hora de toser, y esto es una función natural y espontánea, y sin embargo la hemos invertido. ¿Qué significa esto? A la hora de toser, yo debería
activar mi pared abdominal contrayendo el abdomen y tosiendo. Si yo lo hago de esta manera, que debería ser la manera natural y correcta, significa que mi abdomen debería contraerse y el ombligo hundir y elevarse un poquito. Sin embargo, si lo vemos a cualquiera que esté tosiendo y ha perdido esta gestión, vamos a poder observar cómo al toser abomba el abdomen. Si recuerdan en la clase de la semana pasada, de la semana anterior, donde habíamos hablado de la gestión respiratoria, yo les había comentado la importancia de respirar y sentir cómo se activa mi pared abdominal y cómo el ombligo entra, se introduce, se hunde un poquito. Y eso es lo que debería pasar gracias a la buena gestión del transverso. Lo mismo sucedería con los estornudos. Al estornudar, la acción natural de mi organismo debería ser inspirar justo antes, que es un mecanismo reflejo, justo antes de estornudar, y al estornudar, que hacemos como una exhalación forzada, activar el transverso, para lo cual se debería contraer la pared abdominal. Si esto no les sale de esa manera, los invito a empezar a practicarlo y a empezar a activarlo de esa manera. Pueden hacer toses forzadas o toses fingidas con la intención de activar de la manera correcta el transverso del abdomen. Con respecto a la micción y a la defecación, acá tenemos una acción también a tomar en cuenta porque estas son dos acciones que son involuntarias, voluntarias. ¿Qué significa? Involuntariamente participan el transverso de la micción y la defecación. Pero para no alterar nuestro proceso natural de acción de estas funciones, no deberíamos forzarlo, ni en micción ni en defecación. Y en su defecto, deberíamos trabajar de la misma manera que hemos trabajado la activación de la respiración. ¿Cómo sería? A la hora de ir al baño, tomar aire, exhalar y empezar a activar mi pared abdominal para estimular el peristaltismo intestinal, que es lo que va a favorecer, por ejemplo, a la defecación. Esa sería la manera de ayudar a que esto se produzca de manera natural y sin otros riesgos. ¿Cuáles serían estos otros riesgos? Hacer una fuerza sin control en donde la mayor presión la estoy haciendo sobre la pared del piso pélvico y no sobre mi faja lumboabdominal para que me haga una especie de cierre de la cintura y una especie de exprimir, una acción como de exprimir mis intestinos para estimular el peristaltismo, que es el movimiento natural de los intestinos para la defecación. Al forzar al momento de la defecación, estaría provocando mucha presión intraabdominal descontrolada con una incidencia importante sobre el piso pélvico que a la larga me puede traer consecuencias al nivel del piso pélvico. Y con respecto a la micción, para no dañar o afectar el piso pélvico, simplemente tengo que relajar la musculatura y tratar de evitar hacer cualquier tipo de esfuerzo. Una de las cosas que me pueden producir daño es esta acción de estar apurada y forzar, querer evacuar o querer eliminar más rápidamente. Que lo único que logro pueden ser ganar 2 o 3 segundos, pero con una implicancia importante para el piso pélvico.
Y con respecto al trabajo durante el parto, obviamente que en procesos preparto, se puede ayudar a explicar todo este proceso y trabajarlo en conjunto para que a la hora del parto cada pujo sea mucho más eficiente si yo ayudo también con esta mecánica de activación del transverso voluntario. Entonces, hemos visto que a nivel postural, trabajar el transverso del abdomen sería lo más importante para poder hacer una buena gestión de mi cinturón o faja. Para hacer un buen trabajo del transverso del abdomen, se requiere una activación específica y voluntaria, ¿sí? El transverso del abdomen es un músculo que lo puedo trabajar voluntario. Lo que necesito es tomar mucha conciencia de la ubicación, a dónde está ubicado y cómo se activa. Para eso es muy necesaria la concentración y el conocimiento de nuestro cuerpo para que esta activación sea la correcta. Porque no activarlo correctamente me hace o me haría perderme de todos estos beneficios. Conocerlo y trabajarlo de manera correcta me hace potenciar todos estos beneficios y que cumpla esta función de corset, en donde no solo me estabiliza todo el centro, sino que me ayuda a trabajar la pared abdominal anterior, la pared abdominal lateral, protección de la columna y la activación conjunta, porque trabajan de manera sincrónica el diafragma y el periné. Es difícil activar el transverso mientras estamos ejecutando otros movimientos. Por eso es muy importante la concentración. El transverso es un músculo que está más reconocido por su función isométrica. Quiere decir que con la mayoría de los movimientos que nosotros realizamos, movimientos activos, no se activa. Se activa más específicamente con la respiración y en una acción isométrica. Al no tener una función dinámica, la forma en que tenemos para aprender a controlarlo y activarlo voluntariamente es reconocer a dónde está y entender específicamente cómo lo activamos. Ya dijimos que es un músculo profundo. Ya dijimos que se activa con la expiración. Cuanto más larga la expiración, más se activa. Y si hacemos una exhalación forzada, más activación tiene. Localizarlo, creíamos en realidad que era un poco difícil. A medida que lo vamos practicando, nos damos cuenta de que es bastante sencillo. Y acá vamos a la primera iniciación a la práctica de localización. Esta puede ser una posición inicial para poder identificarlo. Me gusta a mí adoptar este tipo de posturas porque no tengo como que pensar en nada más. No tengo que mantener el equilibrio, no tengo que pensar prácticamente en nada más. Entonces, esta puede ser una de las posiciones iniciales, pero no la única. Y lo que podemos hacer es trabajarlo de pie, trabajarlo sentado, trabajarlo de rodilla, en cualquier posición. He elegido para graficarlo visualmente esta posición, pero podemos hacer la transferencia a cualquier otra. Entonces, podemos adoptar esta posición inicial, tumbados boca arriba, con la cadera flexionada, las rodillas flexionadas, y apoyado las plantas de los pies en el suelo. Esa sería la posición inicial en el caso de que estemos tumbados boca arriba. Sentados o de pie puede ser exactamente lo mismo. Para identificar, colocaremos nuestras manos justo
en el borde interno de las espinas ilíacas anterosuperiores, que son estas salientes que encontramos en la parte delantera y superior de la pelvis, los huesitos de la cadera que sobresalen y se palpan en la parte de adelante de mi abdomen, adelante y abajo. Una vez localizado ese reborde, vamos a estar en contacto con el transverso. Como mejor guía, muchas veces hago la indicación, poner la mano en la cintura donde el dedo meñique estaría tocando este reborde de la espina ilíaca anterosuperior y el dedo pulgar podría estar tocando el reborde inferior de la última costilla flotante. En el medio es toda parte blanda, es toda parte abdominal. Y como mi mano se va a encontrar al lateral, no sobre la pared abdominal, sino sobre el lateral, estaría en contacto específicamente en el músculo transverso. Para localizarlo, una vez que tengo la mano ubicada en esa región, voy a tomar aire profundo, siempre voy a tratar de inspirar haciendo la expansión del tórax y la apertura de las costillas y voy a empezar a exhalar lento, largo y voy a ir sintiendo cómo sobre mi mano o bajo mi mano en realidad, porque tengo la mano sobre la cintura, se va tensando el músculo transverso por la activación al exhalar. Y así es como logro localizar e identificar que ahí se encuentra mi músculo transverso. Entonces, una falta de activación de este músculo transverso está relacionado con un dolor lumbar crónico, porque de la buena activación del músculo transverso está guiada o está resguardada la protección de mi columna, sobre todo de la lumbar. Acá vemos cómo se van sumando las capas de los abdominales y vemos cómo el transverso se encuentra en la capa más profunda y van haciendo todo este conjunto con los músculos de la parte posterior, cuadrado lumbar, multifidus, intervertebrales, intercostales, por arriba diafragma, por debajo piso pélvico, me van formando todo este cinturón protector o faja. Y la falta de esa estabilidad lumbopélvica no me permite conseguir una buena recuperación. ¿Por qué hablamos de esa falta de estabilidad lumbopélvica? Porque habíamos hablado todo el tiempo de un equilibrio anterior y posterior de esta musculatura, que es mucho más importante o mucho más relevante en la postura que el equilibrio lateral. Entonces, en este equilibrio anterior y posterior de esta musculatura, tenemos que, si no hay un buen tono abdominal, no hay una buena tracción delantera. Es muy difícil de que no haya buen tono lumbar porque los músculos espinales, o sea, todos los músculos que se encuentran en la parte posterior de la espalda, son los músculos posturales por excelencia. No existe prácticamente debilitamiento como tal de los músculos posturales, porque ese debilitamiento nos haría que nos desplomáramos, que nos viniéramos abajo. Esos músculos están activos permanentemente porque son los músculos que nos permiten mantenernos sentados, mantenernos de pie cuando hablamos de postura estática o mantenernos caminando, trotando o en acción cuando hablamos de postura dinámica.
Por lo tanto, son músculos posturales. Naturalmente están trabajando, naturalmente están en contracción. Siempre están de una u otra forma haciendo fuerza. Para contrarrestar el exceso de carga que tienen esta musculatura por tratarse de musculatura postural, yo necesito equilibrar para mantener esa estabilidad postural con un buen trabajo abdominal. Si no hay esa actividad abdominal que me equilibre, hay una tracción que me mueve la pelvis a un lado y al otro con una basculación anteroposterior, y eso es lo que hace que no haya estabilidad lumbopélvica. Y una falta de estabilidad lumbopélvica me predispone a patologías lumbares, porque en la lucha de poder anterior y posterior siempre ganan los músculos lumbares por tratarse de músculos posturales. Entonces, esto es lo que hace que este trabajo sea importante. Y dentro de todo el trabajo muscular abdominal que nosotros podemos desarrollar, en el área postural tenemos nuestra estrella, que es el transverso del abdomen, porque con esa técnica respiratoria que hemos trabajado en la clase anterior de biomecánica de la respiración, con esa técnica ya estamos activando el transverso del abdomen, que prácticamente no lo activamos con otros ejercicios. Y me gusta mucho a mí este trabajo porque me parece que es una técnica sumamente sencilla, aplicable a cualquier situación, aplicable en cualquier momento y en cualquier persona. No hace falta ni siquiera tener la predisposición a hacer algún ejercicio específico para poder activar esta musculatura, sino simplemente tener la conciencia y la conexión que tenemos que tener entre la activación muscular y la respiración. Quiere decir que respirando de manera consciente, con conocimiento de lo que estoy haciendo y enfocada en cumplir esta función, tengo muchísimos beneficios a nivel postural. Esta técnica de respiración para la activación de toda la faja lumboabdominal es la que llamamos sinergia DPT. ¿Por qué se llama sinergia DPT? Porque a través de la respiración trabajamos D, diafragma, P, periné y T, transverso. Y lo trabajamos en ese orden de activación. ¿Cómo? Con la respiración. ¿Cómo hacemos la respiración? La repasamos porque ya la vimos. Al inspirar, abrimos costillas y estamos activando el diafragma. Justo antes de empezar a exhalar, vamos a activar el periné. El periné lo activamos contrayendo los esfínteres. Contraemos los esfínteres cuando tenemos ganas de ir al baño y por alguna razón no podemos ir y nos tenemos que aguantar. En ese momento estamos haciendo una contracción de los esfínteres. En este caso, esa contracción de esfínteres la hacemos de manera voluntaria. Entonces, activamos los esfínteres y posteriormente empezamos a exhalar hasta que nos quedamos sin aire, que es la manera de activar el transverso. Y de esa manera, solo respirando, podemos activar nuestra sinergia DPT. Entonces, volvemos a hacer este repasito. Inspiramos abriendo costillas para activar bien el diafragma. Activamos nuestros esfínteres contrayendo y empezamos a exhalar.
exhalamos hasta quedarnos sin aire y podemos sentir cómo hay una activación profunda del transverso del abdomen. Lo vamos a repetir una vez más y para entenderlo un poquito mejor vamos a colocar una mano en las costillas y la otra mano en la cintura en medio de las costillas y de la cadera para sentir cómo se activa el transverso y vamos solamente a tomar conciencia de la activación del piso pélvico. Entonces, al inspirar, abrimos bien las costillas, todo lo que se pueda, abro, 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 terminé de inspirar, contraigo esfínteres apretando bien, bien, bien profundo y empiezo a exhalar todo, 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 todo y toco a nivel de mi cintura cómo se fue activando mi transverso del abdomen y voy a volver a inspirar y repetir. Como en el proceso anterior, a la hora de practicar esto, vamos a hacer 2 a 3 ciclos respiratorios, vamos a hacer pequeñas pausas para descansar y para oxigenarnos. Una vez que hemos recuperado el aire y hemos podido ya sacarnos todas esas sensaciones extrañas que se producen cuando lo estamos practicando, lo volvemos a practicar. Después tenemos otros 2 pasos que podemos tomar en cuenta para ir evolucionando en esta práctica. El primer paso es tratar de pensar en mantener todo el tiempo contraído los esfínteres durante todo el tiempo de la exhalación. Vamos a tratar de practicarlo, una mano en las costillas, una mano a la altura de la cintura, tomo aire profundo, abro bien costillas, cuando ya no tengo más aire para tomar, contraigo esfínteres y empiezo a exhalar, sigo sosteniendo los esfínteres contraídos, exhalo, 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 no dejo de contraer esfínteres y toco el transverso cuando he terminado de exhalar como está bien, bien, bien activado y vuelvo a repetir. ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo de manera correcta? Una vez que yo he terminado de exhalar y toco la tensión del transverso, lo que sigue es la inspiración. Si después de haber terminado ese proceso yo realmente inspiro, el proceso se ha completado de manera correcta. Si después de haber terminado ese proceso yo tengo que soltar un poquito de aire y recién voy a hacer una inspiración, significa que no he completado de manera eficiente todo el proceso. Siempre después de una exhalación profunda, necesariamente tiene que seguir una inspiración. De esa manera voy a dar por completado ese proceso de exhalación y de activación del transverso. Posteriormente, después de que se puede practicar esto, varios ciclos, y la verdad que requiere un tiempo bastante largo de activación, de práctica, para poder incorporarlo como una práctica ya adquirida, puedo proponerles un desafío. Solamente quienes ya tengan bien entrenado este proceso lo van a poder hacer desde el principio y si no, lo pueden ir aprendiendo poco a poco. Y el desafío consiste en hacer el mismo ciclo que hemos trabajado recién, pero mantener durante los 2 a 3 ciclos de respiración que me lleve la práctica el transverso activado. Y de ser posible, también el periné. Cuando yo vuelvo a inspirar, generalmente se desactivan periné y transverso hasta una nueva exhalación. Con práctica se puede mantener activo durante el proceso de inspiración. Requiere bastante práctica, pero se puede. Por poco tiempo al principio y después se puede mantener más tiempo esta activación. ¿Cómo puedo ir practicando esto? Haciendo apneas exhalatorias de a 3 a 4 segundos, 5 segundos y voy sumándole segundos en la medida que voy aprendiendo y voy
sintiéndome bien, que no me cuesta hacerlo, cuando ya siento cómodo y que no tengo muchas dificultades para sostener apneas de 4 o 5 segundos, voy subiendo de a 1 o de a 2 segundos y puedo sostenerlos 10 segundos, es una excelente práctica. Entonces, sería, tomo aire profundo abriendo bien las costillas, contraigo esfínteres, empiezo a exhalar todo el aire, manteniendo apretados los esfínteres, siento la contracción del transverso y me quedo en apnea 2, 3 segundos, vuelvo a inspirar, abro bien las costillas, vuelvo a contraer esfínteres, empiezo a exhalar todo el aire y vuelvo a contar 2, 3, 4, 5, 6 y voy sumándoles poco a poco los segundos. Los segundos se van sumando en la medida en que yo logro sentir que no estoy haciendo esfuerzo para mantener esa apnea. Una vez que ya muy cómodo logro mantener 10 segundos por lo menos, ahí puedo incorporar la activación del transverso aún en la inhalación. Para eso, lo que tengo que tomar en cuenta es mantener siempre la postura erguida y no empezar a encogerme cuando estoy en proceso de exhalación. Sería entonces la práctica, mano en la costilla, mano en la cintura, tomo aire profundo, abro costillas, separo, expando todo el aire que pueda entrar en mis pulmones, terminé de tomar aire, contraigo esfínteres, empiezo a exhalar, mantengo contraído esfínteres, activo bien el transverso, una vez que tengo activo el transverso, aguanto 3, 2, 1, sin soltar la activación del perineo y del transverso, vuelvo a tomar aire y vuelvo a repetir el proceso. Cuando vayan aprendiendo este proceso, van a ver que sin soltar la activación del perineo y del transverso, van a poder tomar muy poquito aire. No importa, ese poquito aire que he tomado, lo exhalo del todo y lo repito. A medida que se vaya haciendo esta práctica, vamos a ir pudiendo tomar un poquito más de aire sin desactivar el transverso. Esta práctica a mí me gusta muchísimo porque me parece que es muy útil, que es muy eficiente, la podemos hacer en cualquier momento porque se trata solamente de respirar y tiene grandísimos beneficios que se sienten al corto plazo, como por ejemplo esa activación de la pared abdominal y otra vez una contención de las vísceras, esa activación abdominal que me equilibra la fuerza que me está haciendo la zona lumbar, me devuelve la estabilidad lumbopélvica que se ha perdido por no tener eficiencia en la presión intraabdominal, un mayor control de esta presión intraabdominal y a la larga mayor eficiencia respiratoria por la dinámica que tiene con el trabajo con el diafragma y con el periné, tomando en cuenta también todos los beneficios que tiene una buena activación del diafragma y todos los beneficios que tiene el refortalecimiento del periné. Entonces, esta falta de activación, habíamos dicho que terminaba derivando en posturas erróneas que no nos protegen de los diferentes impactos y actividades que solemos realizar a lo largo del día. Por eso, dada la importancia de todo esto, me parece que es incluso una técnica que la deberíamos aplicar no solo en cualquier momento, sino previo a cualquier otro tipo de ejercicios abdominales. ¿Cómo puedo saber si un ejercicio abdominal está bien realizado o no está realizado con eficiencia? Porque
debería aplicar correctamente la respiración. Si yo aplico correctamente la respiración, al momento de realizar la fuerza abdominal, el abdomen se tiene que ir hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, si ustedes observan a la gente haciendo abdominales, van a poder darse cuenta el aumento de presión intraabdominal que se hace cuando no hay una buena gestión de esta sinergia DPT, con lo que al realizar cualquier tipo de abdominales, en el momento de hacer la flexión, donde se supone que estoy trabajando los abdominales, se produce un abombamiento de la pared anterior. Ese abombamiento significa un aumento de la presión intraabdominal. Ese abombamiento me está haciendo una fuerza sobre la pared anterior del abdomen, me está haciendo una fuerza sobre el piso pélvico, me está haciendo una fuerza sobre el diafragma y me está haciendo una fuerza sobre la zona lumbar, con la consecuente expansión de todo mi contorno y una falta de buena gestión de todas estas presiones internas para tener una mejor activación y una mejor postura. Como mucha de la gente que nosotros con la que vamos a trabajar a diario y sobre todo por el tipo de actividad que realizan en su día a día y más aún porque en la mayoría de los casos nos encontramos con personas que son en su gran mayoría sedentarias, enseñarles o transmitirles un trabajo de buena gestión de la presión intraabdominal y de la contención de mi faja lumboabdominal a través de una técnica respiratoria, me parece que es una herramienta sumamente valiosa con la que podemos contar prácticamente en la inmediatez y nos daría grandes beneficios a la hora de autogestionar esta postura, porque es una técnica bastante sencilla que la pueden aplicar con poco tiempo de aprendizaje, es sencilla de incorporar y el resto solamente requiere práctica, que si la vamos practicando poco a poco es aplicable en cualquier momento. Si se animan a practicarla, se van a dar cuenta que a medida que la van practicando, van sosteniendo un cinturón o faja o van armando activo este corset protector de la postura y eso les va a garantizar de alguna manera una buena sujeción a nivel de esta zona tan crítica y tan vulnerable a nuestras actividades del día a día. Bien, bueno, hasta acá creo que he sido bastante metódica, he tratado por lo menos de ir haciéndole un buen paso a paso en donde se pueda trabajar y entender de la mejor manera posible así que me quedo directamente atenta a las dudas que puedan haber surgido. Si lo han ido practicando a medida que les iba mostrando la parte práctica, me imagino que lo pueden haber sentido. Y si no fue así, bueno, los invito a practicar un poquito para que puedan explorarlo, puedan sentir cómo se va sintiendo todo esto y me quedo atenta a las dudas que les han surgido. Profe, ¿puedes repetir esa sigla que habías dicho? Esta técnica se llama sinergia DPT. Las siglas corresponden a diafragma, periné, transverso. Sinergia habíamos dicho que era como una coordinación perfectamente organizada.
con esta respiración hacerla de manera correcta, se activa esta sinergia de PT, así en ese orden y en ese sentido. Al inspirar se activa el diafragma, es la primera letra de la sigla, justo en la transición sería de inspiración y exhalación, activamos el periné de manera voluntaria y al empezar a exhalar empieza la activación del transverso. Por eso son las siglas de PT y así es como se llama esta activación. A ver que lea el chat que me apareció, pero se me fue. También la respiración ayuda a la oxigenación, ayudando al funcionamiento de los órganos. Sí, por supuesto. Ya habíamos visto en la clase anterior, cuando habíamos hablado específicamente de la respiración, la importancia que tiene la respiración. Hay un montón de cosas que se trabajan por medio de la respiración, por eso me parece que es sumamente importante incluirla, pero siempre bien a conciencia. Todas las funciones de nuestro cuerpo funcionan a través del oxígeno, prácticamente todas. Entonces, tener una buena oxigenación hace que haya muchas buenas funciones en nuestro cuerpo. ¿Me escucha? Se escucha, pero no se entiende. ¿Ahora? A ver, ahí parece que está un poquito mejor. A lo mejor era porque tengo una altura. ¿Qué pasa? No logro entender, Belén. No sé si alguien entiende que... Ahora sí. Ahora sí. Cada cosa que nos va diciendo, como usted nos dice, nos da el tiempo de ir tomando conciencia y poniéndolo en práctica. El tema de, yo normalmente hago abdominales y lo que sí vivo con, o sea, yo sé que algo estoy haciendo mal en el tema de la postura, porque termino con este dolor lumbar que usted decía según la mala postura con la que estoy haciendo el ejercicio o la práctica. Sí, sí, bueno, ahí se ponen siempre en evidencia. Hay muchos errores a la hora de hacer abdominales, hay muchos errores, por eso lo más importante es saber qué es lo que queremos hacer y a quién se lo queremos hacer, porque esos abdominales súper sofisticados que vemos en todos lados no son para cualquiera. Son sí para gimnastas, sí son para atletas, porque tienen una gimnasta, por ejemplo, en esa imagen que habíamos visto, en un trabajo de una vertical, en una viga, y con las piernas separadas, tiene una flexión profunda de cadera, tiene una activación abdominal, tiene una conexión y una coerción eficiente entre flexores de cadera, la zona lumbar, la zona abdominal, la fuerza de pierna, la fuerza de brazo, es como un todo en uno, pero no es el común de la gente. Y le damos ejercicios, esos mismos ejercicios a cualquiera que no está ni su cuerpo previamente preparado para hacerlo, como es el caso de la gimnasta, y es mayor el daño que producimos que el beneficio, o sea, es peor el remedio que la enfermedad. En cambio, yo hace mucho tiempo que trabajo abdominales prácticamente desde la respiración, con muy poca activación en otro sentido, en personas que son sedentarias o en personas que no tienen una experiencia física, y consigo muchísimos beneficios. Los resultados de alguna manera que están buscando, como ser hay muchas personas que dicen quiero hacer abdominales porque quiero bajar la panza. No hay
muchas veces trabajamos la fuerza, pero no trabajamos sobre el tono. Entonces puede tener mucha fuerza, pero lo que devuelve esa estética es el tono. Entonces por eso es importante entender qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, y de ahí el cómo lo vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy tratando de darles estas dos clases, de la clase anterior de biomecánica respiratoria y biomecánica abdominal, son clases que tienen mucha relación entre sí, tienen muchísima relación entre sí. Son clases que normalmente la doy en una sola. Ahora he decidido separarla porque quería tratar de desglosarla al máximo, que se entienda bien el proceso respiratorio, toda la implicancia respiratoria, todas las conexiones, toda la anatomía de la respiración, por qué es tan importante la respiración, y si bien está totalmente conectada, volver a desglosar toda la parte abdominal, entender todo, entender por qué es tan importante el transverso, que es como la estrella de esta clase, y de ahí hacer esa conexión. Pero bueno, me parecía que podía darle como más riqueza desglosándola que darles toda la información junta, porque lo que quiero es eso, que se tome real conciencia, que se entienda el porqué y el para qué de cada cosa, y que no que lo hagamos al tuntún como hicimos un montón de cosas, que lo hicimos porque lo vimos, y no entendíamos del todo qué era lo que estábamos haciendo. Creíamos simplemente que eso estaba bien y por eso lo hacíamos, o alguien nos había dicho que eso estaba bien y por eso lo hacíamos. Si hacemos, tratemos de hacerlo bien, y si lo hacemos bien, la mejor manera de saber que lo estamos haciendo bien es entender lo mejor posible cada paso y cada cosa que estamos haciendo, el por qué, el dónde, el cómo. Por eso me gustó como arrancar con todos esos interrogantes, y si se les ocurren más interrogantes también háganselos, respóndanselos y practiquen, entiéndanlo, y bueno, hemos ido como haciendo también el pasito a paso de la práctica, porque es mucho más importante entender lo que me está pasando y sentirlo y poder transmitirlo también. Y también me sirve para que cuando me hagan una pregunta yo la pueda responder, porque ya entiendo perfectamente qué me está pasando, no es que me lo estudié de memoria. Y bueno, esto porque es así, y bueno, porque puede ser así, y me imagino que esto otro, no, ya lo entendí, ya lo pasé por mi cuerpo, ya lo pude probar, y lo sentí, y sé qué es lo que está pasando realmente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya saben que pueden hacer las preguntas en el momento que se les ocurra alguna duda. Me las pueden transmitir, yo se las voy a ir respondiendo. Siempre digo, tiene que decantar un poco la información y después salen más dudas también al respecto. No se olviden de practicar, yo creo que son técnicas muy, muy sencillas y son muy valiosas. Y el hecho de que ustedes lo pasen por su cuerpo los hace que puedan responder mejor a las necesidades de la gente con la que tomen contacto posteriormente. Así que si no hay más preguntas, ya los libero y nos encontramos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Profesora. Sí. Lo único, como usted me decía, primero leer la información para poder decantar. Sí. Y hoy día no me pude conectar al horario correcto, así que estoy por medio del celular y no sabía el tema de asistencia, si habían hablado sobre algo de eso. Normalmente creo que ponían un link acá en el chat, sí, para la asistencia.
De todas maneras, si te perdiste parte de la clase o algo, Está grabada. Está grabada, así que la puedes ver después a la grabación en las partes que te hayas perdido o para hacer el repaso que consideres necesario. Perfecto. Y el link yo no lo vi, pero no va a haber inconveniente. No, mira, ahí lo acaba de poner de nuevo Nadia en el chat. Ah, le agradezco. Y cualquier consulta estaré enviándole la duda. Cuando quieras. Muchas Bueno, gracias. ahí están a ustedes. Ahí está entonces el link en el chat. Y bueno, ahora sí nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de profe. Chao.